Bueno, aunque la revolución industrial es un proceso histórico que no tiene una fecha fija de comienzo, sí de manera aproximada se puede poner en torno a 1780, cuando más o menos en 1730 empiezan a aparecer los primeros inventos, se perfecciona la máquina de vapor, pero es en 1780 cuando empiezan ya a construirse grandes fábricas, y en torno a 1840 más o menos cuando ya ha quedado completada el tendido ferroviario, la línea de tren por toda Inglaterra. Entonces podemos poner como fechas aproximadas 1780, 1840, el inicio y el final de la primera revolución industrial. ¿Cómo fue el proceso? Pues contado de una manera muy rápida, por supuesto. La primera industria, digamos, que se desarrolló fue la industria textil, la industria de la construcción, pues, de ropa. Hay que pensar que además todo empezó con un invento muy sencillo. Para fabricar la ropa, pues está el telar, en el que se van tejiendo los diferentes hilos para dar lugar a la prenda. Y simplemente, en un momento dado, una persona tuvo la idea de, en vez de trabajar a mano para ir metiendo, digamos, los hilos, e irlos tejiendo, pues se le ocurrió a un hombre llamado John Kay, se le ocurrió ponerle una ruedecita al hilo, e inventó la lanzadera volante, de tal manera que el hombre, con un gesto mucho más rápido, echaba el hilo de uno al otro extremo del telar y tejía el doble de rápido. Fue el primer invento, ¿no? La lanzadera volante, que, digamos, aceleraba radicalmente la fabricación de tejido. De tal manera que se tejía tan rápido que llegó un momento en el que faltaba hilo. La fabricación de hilo era demasiado lenta para lo rápido que se tejía. Entonces tuvieron que llegar una serie de inventos en el hilado. Para hilar, pues el mecanismo es una rueca que va moviendo un uso, donde se va hilando, se van creando los hilos, ¿no? Son famosas porque aparece en el cuento, ¿no? de la Bella Durmiente. Pues en un momento dado, hubo un primer invento que consistía en conectar varios usos, es decir, varios usos, esto de aquí, en vez de que una rueda moviera un uso, la rueda se conectaba a varios usos, de tal manera que con el movimiento con el que antes hilaba un hilo, ahora con ese mismo movimiento puede hilar 4, 5, 6 hilos, con lo que hilo muchísimo más rápido. Y ese fue el primer invento en el sector del hilado para poder contrarrestar este avance en el tejido. Y ese fue, pues, la Spinning Jenny de James Hargreaves. Y al mismo tiempo, simultáneamente, pues Richard Arkwright inventó la water frame, que venía a ser la fabricación de hilo, en la cual el uso, en vez de moverlo con una rueda, el uso lo movía, pues, la energía hidráulica, es decir, un molino de agua, con lo cual lo movía mucho más rápido e hilaba más rápido. A partir de aquí, con estos dos inventos simultáneos en el tiempo, la Spinning Jenny por un lado, un volante que mueve varios usos, y la water frame por otro lado, un molino de agua que mueve un uso más rápido, pues llegó la mule de Samuel Crompton, que es la combinación de los dos anteriores. El volante mueve varios hilos, pero además este volante lo mueve un molino de agua, con lo cual lo mueve mucho más rápido. Así que ahora el volante se mueve más rápido, hila más rápido y además hila varios hilos a la vez, con lo cual eh, acelera muchísimo la creación de hilo. Y eso fue la mule de Jenny, el tercer invento. Entonces, con todos estos inventos en el hilado, llegó un momento en que se hilaba tan rápido que sobraba hilo. No se tejía tan rápido como se fabricaba hilo. Entonces ahora, de nuevo, hacían falta avances en el tejido. Y aquí entra en juego la máquina de vapor. La máquina de vapor en realidad es un invento que ya se conocía desde la época de los antiguos griegos, en torno al 500 antes de Cristo. Pero es ahora cuando un académico de la Universidad de Escocia, James Watt,
la perfecciona para poderla usar. Es un principio muy básico, simplemente es calentar carbón dentro de un recipiente que crea una presión, pues que con unas válvulas permite convertir esa presión en energía mecánica que mueve la rueda. Es que, al final, a grandes rasgos, es como una olla express, digamos, pues ponerle una biela a la olla express para que se mueva con la fuerza del vapor. Esa es la máquina de vapor de James Watt, que también fue perfeccionada por Thomas Newcomen. Aquí tenemos pues varios ejemplos de máquinas de vapor de la época. Entonces lo que se hizo fue aplicar la máquina de vapor al telar, al tejido, para tejer muchísimo más rápido, tejer de manera mecánica, movido por una máquina de vapor, por un motor de carbón. Entonces ahí apareció el telar mecánico, conocido como la self-acting machine, que en España, por ejemplo, se compraron muchos en la zona de Cataluña, que Cataluña desarrolló muchísimo el textil y hasta hoy Cataluña también es una potencia en el sector textil. Pues en Cataluña se conocieron estas máquinas como las self-actinas, que no es más que la españolización de la palabra self-acting machine. Y bueno, pues con todos estos avances que comenzaron siendo no grandes alardes de ingeniería, sino simplemente ideas del propio artesano con la lanzadera volante, pues con todos estos avances ya se construyeron grandes fábricas con máquinas funcionando a vapor que fabricaban a gran escala. Y eso tuvo una serie de consecuencias enormes que transformaron el sector textil. En primer lugar, la lana no era la materia prima más apropiada para ser usada con estas máquinas que pegan muchos tirones y la lana no es tan resistente. El algodón es más resistente. Inglaterra tenía algodón en esta época porque la podía conseguir de manera barata por dos vías y gracias al desarrollo de los transportes que había habido previo. Podía traer algodón de la India, que en esta época pertenecía a Inglaterra, por tanto no tenía que pagar exportaciones y salía bastante barato de algodón de la India. Por otro lado, también podía traer algodón de Estados Unidos, un país recién creado que tiene muy buenas relaciones comerciales con Inglaterra y donde en los estados sureños de Estados Unidos pues tienen mano de obra esclava de raza negra que también fabrican algodón de una manera muy barata porque no hay que pagar mano de obra. Con lo cual el algodón sustituye a la lana como principal materia prima textil y yo creo que hasta hoy ya con los algodones sintéticos. Y por otro lado, esta creación de fábricas en el sector textil pues genera un montón de beneficios económicos a una clase burguesa que va a poder reinvertir estos beneficios. Por un lado, en un sector que va a ser puntero como es la minería del carbón. De pronto, con el desarrollo de las máquinas de vapor que se mueven con carbón, pues la demanda de carbón sube muchísimo. Entonces es un sector muy, muy interesante. Por otro lado, el hierro. Es que estas máquinas se hacen de hierro. Y las nuevas máquinas que están apareciendo en el sector agrario por la revolución agrícola se hacen de hierro. Por lo tanto, es también un gran avance. Y por otro lado, se pueden reinvertir en el transporte, tanto de materias primas como de los productos elaborados para venderlos en el mercado. Entonces, todos estos sectores se van a desarrollar y sobre todo hacía falta desarrollar muchísimo el sector del hierro. Por lo tanto, fueron los beneficios del sector textil los que se van a reinvertir en la segunda industria que aparece, la industria siderúrgica, es decir, la metalurgia del hierro. Ahí aparecen muchos avances que no vamos tampoco a enumerar uno a uno, simplemente, bueno, el hierro se extrae de la mina y supongo que sabréis que hay, digamos, que derretirlo dentro de un horno para quemarle las impurezas y luego ese hierro derretido se solidifica, se enfría en forma de planchas de hierro que ya pueda ser usado para fabricar cosas. Entonces, cuanto más rápido fuera ese proceso de fundición del hierro, más cantidad de hierro se fabricaba porque se fabrica más rápido. Entonces se inventaron nuevos métodos para los hornos, como por ejemplo los hornos con fuelles mecánicos, el refinado del hierro para producir acero que no se oxida. Bueno, una serie de avances que desarrollan muchísimo la industria siderúrgica, la segunda que se desarrolla. Y eso pues trae una serie de consecuencias, como en primer lugar
el abaratamiento de las máquinas. Todas estas máquinas que se hacen de hierro, como el hierro se fabrica rápido, aumenta digamos, la cantidad de hierro, la oferta de hierro, y por tanto, por ley de oferta y demanda, se abarata. Y las máquinas se fabrican baratas, lo que hace que sea viable comprar máquinas para el textil, comprar máquinas para la revolución agraria o comprar máquinas para el transporte. Y es que los transportes, para desarrollarse más de lo que se habían desarrollado previamente a la revolución industrial, con esa revolución en los transportes que hemos visto de carreteras de peaje y tal, pues ahora lo que hace falta es fabricar transportes de hierro, y para eso hace falta fabricar hierro en grandes cantidades y de manera barata. Y así ya podemos desarrollar el gran transporte de la primera revolución industrial, que fue como el emblema, como la imagen de la primera revolución industrial. Ese ferrocarril movido por una máquina de vapor en la que se echaban paletadas de carbón y bueno, no era más que una máquina de vapor a la que se le ponen ruedas y vagones. Ese es el ferrocarril. Y ese fue el gran avance que terminó de consolidar todo este desarrollo industrial. Porque por un lado, el éxodo rural es transporte masivo, en grandes cantidades en poco tiempo, de gente del campo a la ciudad, solo podía hacerse en el ferrocarril. Eso no se puede hacer en carromatos tirados por bueyes ni por ningún otro. Eso solo se podía hacer en el ferrocarril. Es la gran herramienta para transportar toda esta gran cantidad de materias primas que necesitan estas dos industrias, y para transportar toda esta gran cantidad de productos elaborados, textiles y siderúrgicos, que hay que llevar a los mercados. El ferrocarril, además, fue un sector con el que se enriquecieron muchísimo los burgueses, y por tanto pudieron reinvertir estos beneficios en seguir desarrollando fábricas y por tanto consolidar todo el proceso industrial. Y el ferrocarril supuso una enorme demanda, porque se construyeron, fue tan rentable que se construyeron por toda Inglaterra líneas de ferrocarril, y eso supuso una demanda de carbón y una demanda de hierro que hacía rentable a todo el que tuviera un poco de dinero montar siderúrgica o buscar minas de carbón. Con lo cual, digamos que el ferrocarril es el que terminó de retroalimentar todo el proceso industrial para que fuera ya fuera imparable. Y así se produjo la primera revolución industrial. ¿Dónde se produjo? En Inglaterra. La primera revolución industrial, el país pionero, fue Inglaterra. Todo esto que estoy contando pasó en Inglaterra. Ahora, desde Inglaterra se extendió esta primera revolución industrial por otros países. Pues sí, ya hemos visto un poco en Cataluña, con la selfactina, algo en el País Vasco también, con la siderurgia. Pero esa industrialización de otros países básicamente fueron, en primer lugar, en Bélgica. Bélgica fue, después de Inglaterra, el segundo país que se independiza. Porque Bélgica es una zona muy comercial, pues desde los tiempos de la Edad Moderna, con grandes puertos como el puerto de Amberes, por ejemplo, y siempre ha estado con una salida al comercio que hacía muy rentable montar fábricas, porque había mercado. Entonces Bélgica fue el segundo que se desarrolló, aunque no llegó nunca a los niveles de industrialización tan enorme que hubo en Inglaterra. Se quedó un poquito por detrás. El segundo país donde arrancó la industria, o sea, el tercero, sería Francia. Pero Francia tuvo un problema, y es que ya hemos visto la Revolución Francesa, pero hemos estudiado que después tuvieron las revoluciones del 30, del 48, entonces en Francia ocurría que había una serie de avances industriales, se construían fábricas y luego estallaba una revolución que paralizaba el comercio, arruinaba las fábricas, en muchos casos pues la violencia de la revolución terminaba destruyendo esas fábricas, con lo cual era con parones y retrocesos cada vez que había una revolución, era un proceso bastante interrumpido. Y el otro país que voló en la industrialización fue Alemania, a partir de que se creó en 1834 la Zollverein, que la hemos estudiado ya, pero puede que no os acordéis. La Zollverein era una unión aduanera entre todos los estados que van a formar a Alemania. Que en esta época Alemania como país no existe, está Baviera, está Sajonia, hay una serie de territorios que hoy forman parte de Alemania, está Prusia. Pues estos territorios deciden eliminar sus aduanas, sus aranceles, es decir, los impuestos, y comerciar entre ellos, crear un mercado común. Y ese mercado común en toda la zona alemana, que es una zona pues con
con muchísima densidad de población y por tanto con mucho mercado, pues que permitió que Alemania fuera quizá el último país que entra en el juego de la primera revolución industrial, pero el que más rápido se industrializa hasta que vamos a ver que finalmente termina superando a Inglaterra como país más industrial. Esa es la primera revolución industrial, pero la revolución industrial es un proceso que a día de hoy no ha terminado. Entonces, lo que podemos establecer diferentes capítulos. La primera, pues hemos visto que está caracterizada por el ferrocarril como gran medio de transporte, por la máquina de vapor movida con carbón como el principal invento, la principal tecnología, y como la principal fuente de energía, el carbón, y como principal industria, la textil y la siderurgia. Pero unos años más adelante, entre 1870 y 1914, se produce lo que vamos a llamar la segunda revolución industrial, un segundo salto de calidad en la industria, que lo estudiaremos en el segundo trimestre, en la que, digamos, esa máquina de vapor es sustituida por un nuevo invento, el motor de explosión movido por petróleo, por gasolina. Y a partir de ahí, el ferrocarril como gran medio de transporte es un poco desplazado por otro medio de transporte que va a aparecer y que va a tener un éxito inmediato, el automóvil. Y ahora se desarrollan otras industrias. Frente a la textil, a la lana y al algodón natural, aparece la química y se empiezan a fabricar productos sintéticos, el algodón sintético, por ejemplo, ¿no? Y como fuente de energía, la electricidad. Por lo tanto, la siderurgia, que es la metalurgia del hierro, ahora es desplazada por la metalurgia del cobre para hacer los tendidos eléctricos y quizá por la industria química, porque muchos productos antes de hierro ahora van a ser de plástico, que es el procesado químico del petróleo para hacer pues, un nuevo material que es el plástico. Entonces hay un salto en las características que podemos decir que es un nuevo capítulo de industria. Entre 1870 hasta 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial, y ahí, bueno, pues los países empiezan a destruirse entre ellos en la guerra y hay un parón. Es después de la segunda revolución industrial cuando se produce un nuevo salto en el cual estamos hoy. Si lo pensáis bien, hoy cada día aparecen nuevos avances tecnológicos, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, de la informática, de la electrónica, que son quizá hoy las principales sectores industriales, ¿no? Y frente a esa fuente de energía de gasolina o en la segunda revolución industrial o de carbón en la primera, ahora se habla más de energías renovables, ahora se ha desarrollado la energía atómica, entonces ha habido un cambio ahí en las características. Y frente al coche o frente al ferrocarril, ahora están los aviones, pero está también la carrera espacial, está también los mecanismos de alta, o sea, el tren eléctrico de alta velocidad, que realmente no tiene ya nada que ver con el antiguo ferrocarril de vapor. De tal manera que podemos decir que hoy estamos en una revolución científica desde 1945, que terminó la segunda guerra mundial, que no es más que la tercera revolución industrial. Aquí pone segunda, pues me he equivocado, pero es la tercera revolución industrial, que la estudiaremos, si hay suerte, en el tercer trimestre.